Factor 4 Radio. La evolución de la información la escuchas a 128 kilobits por segundo. Originando señal las 24 horas del día desde calle de la estación número 100 Interior 2, Colonia Matitlán, en Cuernavaca, Morelos, México. Código postal 62410. Contacto: Twitter, @Factor 4, Facebook, Factor 4. teléfono en cabina, 482-0325. Del interior de la República Mexicana, 01777-482-0325. La evolución no se ve, se escucha. Factor 4 Radio. Un concepto de Factor 4 SADCB. En Morelos, la violencia digital y los delitos que violan la intimidad sexual de las personas se castigan hasta con 12 años de prisión. Gracias a la ley Olimpia, el acoso, hostigamiento y la difusión de contenido sexual sin consentimiento ya son delito grave y se garantiza a los morelenses la seguridad de su intimidad. Con acciones responsables, Morelos avanza. 54ª legislatura. Congreso del Estado de Morelos. Bienvenidas sean todas las personas que el día de hoy nos acompañan y que se conectan a través de las diversas plataformas sociales. Recuerden que nos encuentran a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Factor 4 Noticias, y les invito los días lunes, miércoles y viernes de 1 a 1:30. Mi compañera Laura del Rayo, Joel Reyes y su servidora les esperamos en su programa Nuestros Derechos. Recuerden que empezamos a la 1, terminamos a la 1:30. Muchísimas gracias a todas las personas que se han sumado a ser parte de esta gran comunidad. Y a las que no se han sumado, pues les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y estemos en un contacto más cercano a través de todos estos medios digitales. Muchísimas gracias a las personas que comparten este programa. Les invitamos a seguir siendo promotoras y promotores de él y nos ayuden a crecer como comunidad. Muchísimas gracias, y les invitamos a los que no, que nos ayuden a compartir. Les invitamos también a dejarnos sus comentarios, qué les gusta, qué no les gusta, qué les gustaría que estuviéramos hablando algún tema en el que han sido vulnerables y que a lo mejor otras personas también han tenido esa vulnerabilidad hacia sus derechos humanos, no han tenido el acceso pleno. Entonces, bueno, déjenos sus sugerencias para que vayamos haciendo programas que les puedan ayudar más a su comunidad o en lo personal. Gracias, y bueno, el día de hoy estaremos hablando sobre Internet como derecho humano. Si bien en los últimos días se ha recrudecido más la situación, porque ya veníamos como en este camino de la pandemia, en donde veníamos viendo muchas desigualdades, muchas personas que fueron despedidas de sus áreas de trabajo por no tener un computador, por no tener acceso a internet, porque claro, es un gasto que se genera, aún siendo un derecho, es un gasto que las personas tenemos que cubrir. Entonces, a través de la pandemia hemos visto esta desigualdad que estamos viviendo como población y cómo algunos sectores poblacionales están más vulnerables que otros. Y recién las y los más pequeños en casa regresaron a clases de forma virtual. Algunas, bueno, la SEP tiene un programa, la SEP por sus siglas es la Secretaría de Educación Pública, tiene un programa a través de plataformas digitales, otro por medio de televisión, y para las comunidades en donde no hay acceso a internet y no hay acceso por televisión, entonces pueden hacer uso del programa por radio. Pero bueno, si bien esta cobertura se está viendo vulnerado el acceso a la educación para las y los más menores en casa. Y si bien, bueno, todo esto nos ha dejado un impacto en redes sociales. Ustedes saben que siempre les hablo de redes sociales porque me la paso metida ahí. A través del trabajo que hacemos de la Redix, monitoreamos la violencia ejercida hacia niñas, adolescentes y mujeres en el estado de Morelos. Entonces podemos ver de la forma en la que se están comunicando, a través de los memes, a través de los videos, a través de las reacciones, qué es lo que está pasando. Y entonces hemos descubierto una serie de imágenes, una serie de situaciones que vulneran a las personas. Y bueno, ya lo estaremos hablando más adelante en el programa, así que les invito a quedarse. Bienvenidas y bienvenidos sean todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, en México el acceso a internet es un derecho constitucional. En México el acceso a internet, a partir de la reforma de telecomunicaciones promulgada en el 2013,
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho para todas las mexicanas y los mexicanos. Esta brecha digital se puede perpetuar a través de la desigualdad de acceso. Los estados de la República Mexicana en donde hay un mayor porcentaje de hogares sin conexión a Internet, como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco y Morelos, son los mismos estados en donde hay mayor proporción de población que vive en situación de pobreza y vulnerabilidad. Y bueno, esto significa tener Internet en casa, no significa usar el Internet. Y esto tiene que ver con los diversos factores y problemáticas de uso. Simplemente tener conectividad no implica usar la conectividad. Personas que sí cuentan con cobertura de servicios de banda ancha móvil o fija, un 41% no usa Internet, de las cuales solo 21% no la usa porque no le interesa la navegación. Y hay un problema también de adopción y de educación digital que necesita irse. Necesitamos cerrar este porcentaje que no se cubre o que no está utilizando el servicio. Hay una diferencia entre la adopción al uso de las tecnologías o al uso del Internet entre distintos grupos sociales. Esto tiene algunas variables como el ingreso, el género, la edad, la escolaridad, el ser mujer o el ser hombre. Son diversos factores y diversas variables de apropiación al uso del Internet. Y en México, Chiapas es uno de los estados con menor grado de cobertura en Internet en el país. Esta entidad no es la que registra el menor nivel de adopción. Lo que sí ocurre en el caso de Tlaxcala o Puebla o Michoacán, por ejemplo, el problema de cobertura y de demanda no es igual y no van de la mano, o sea, no están relacionados. Y es la necesidad de eliminar estas desventajas para quienes no tienen la cobertura de servicios de banda ancha, igualar estas oportunidades, reducir la discriminación, generar beneficios, generar estos beneficios de manera desigual en favor de las personas más vulnerables, o generar microdatos o datos desagregados que impidan que se sigan asignando recursos a promedios que no son los objetivos de una política pública. Las brechas de cobertura, acceso y apropiación, datos mostrados por la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares en el 2019, según en el cual 37% de la población no usa Internet por falta de recursos económicos, mientras que solo el 2% se conecta porque no se conecta porque no tiene este servicio. La realidad es que la gente no se conecta porque no tiene dinero. No tiene dinero para pagar las empresas de acceso a Internet en su hogar o en su dispositivo móvil. De acuerdo con el Banco de Información de Telecomunicaciones, por sus siglas BIT, en México existe un 84% de cobertura poblacional con tecnología 4G por banda ancha móvil y de 8.4% con banda 3G. Y solo 42.8% de los usuarios de teléfonos inteligentes en México tiene un dispositivo con capacidad para conectarse a bandas o a redes 3G o 4G, mientras que el 44.5% de los usuarios tenían un teléfono que solo podía conectarse a redes 3G y un 12.7% con conexión a redes 2G. Esto quiere decir que aunque hay cobertura de conectividad con tecnologías 3G y 4G para 8 de cada 10 mexicanos, solo 4 de cada 10 usuarios de teléfonos móviles tienen un dispositivo con capacidad para conectarse a estas redes. Además de las brechas de conectividad y acceso que existen en México, una brecha de apropiación, ya que la mayoría de las personas se conectan con fines de entretenimiento, mientras que muy pocas participan del comercio electrónico o de realizar transacciones digitales o de la educación digital.
¿no? En fin, bueno, y prohibir o impedir el acceso a Internet es considerado una violación a los derechos humanos en México. El Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en julio del 2016 aprobó la resolución para la promoción, protección y el disfrute de los derechos humanos en Internet, donde establece que el acceso a Internet es considerado de ahora en adelante un derecho básico para todos los seres humanos. La resolución anima a otros países a proveer a sus ciudadanos y a sus ciudadanas de acceso a red y condena a las naciones que alteran esta libertad de acceso. Los mismos derechos tienen las personas on-live y deben ser protegidas las on-live. Quiero decir, las personas que están conectadas tienen los mismos derechos de ser protegidos a las que no están conectadas, especialmente en lo que respecta a la libertad de expresión defendida en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y bueno, esta resolución fue aprobada sin consenso. Esta importante resolución, en donde recolecta gran parte de la población que ya ha asumido la importancia de proteger el acceso a Internet, porque facilita enormes oportunidades a la educación asequible e inclusiva a nivel mundial. De acuerdo con la Agenda 2030, esta tecnología también tiene un gran potencial para acelerar el progreso de la humanidad. Además de la libertad de expresión en Internet, la resolución también destaca una serie de cuestiones que los países deben de abordar. Bueno, y estas cuestiones están descritas en esta declaración, en este documento, y tiene que ver en donde todos los estados tendrán que asegurar la libertad y la seguridad en Internet, perseguir todas las violaciones de los derechos humanos y todos los abusos cometidos contra personas que ejercen sus derechos. Y esto tiene que ver con la violencia digital, todo lo que hemos estado viendo sobre delitos cibernéticos, llamados delitos cibernéticos, ¿no? Y bueno, también reconoce la importancia de la privacidad online y promueve la educación de las mujeres y las niñas en los sectores tecnológicos relevantes. Esto quiere decir que abre las puertas a reducir las brechas de acceso a las mujeres a la educación tecnológica, ¿no? Y bueno, esta iniciativa de la ONU para proteger el acceso a la Internet de todos los seres humanos no es vinculante, es decir, ningún país está obligado a cumplir con esta resolución. Sin embargo, sí se supone que es una medida de presión que puede ser utilizada por las y los ciudadanos contra sus respectivos gobiernos, ya que en el 2015 Barack Obama, el entonces presidente de los Estados Unidos, dijo que hoy la banda ancha no es un lujo, es una necesidad, entre frases célebres para acceder a todas las personas a la tecnología y al acceso de la conectividad, ¿no? El acceso al Internet es un derecho humano insatisfecho en México. Esta es una gran problemática que hemos visto a través de la conectividad de las personas a la educación. El Internet es un instrumento insustituible en la realización de una serie de derechos humanos en la lucha contra la desigualdad. Y esta desigualdad ha estado plasmada en diversas imágenes, muy lastimosamente, de las y los más pequeños en el acceso a la educación digital, ¿no? Como lo está mostrando. Y bueno, la ONU señaló y defendió el acceso universal al espacio digital, y este debe ser atendido como un acceso equitativo a un precio accesible para todos los ciudadanos, tanto en infraestructura de la información como la información y a los conocimientos esenciales para el desarrollo colectivo e individual de todas las personas. Y bueno, la ONU también indicó que el acceso al Internet se debe entender en dos dimensiones: el acceso
a contenidos en línea sin restricciones, salvo en algunos casos limitados por las leyes internacionales de derechos humanos, y en la disponibilidad de infraestructura y tecnologías de la comunicación e información, tales como cables, módems, computadoras, softwares para utilizar Internet, ¿no? Y sobre la situación en México, bueno, la ONU a través de sus relatores ha explicado que cerca del 18.7% de los hogares mexicanos contaban con una computadora en el 2010. Y para esto pues ascendió la cifra a finales del 2010, ascendió a un 29.8%, lo cual revela que el 70% de los mexicanos no tienen una computadora en casa. De este total, un 59% tiene como motivo la falta de recursos económicos y nuevamente plantea esta desigualdad económica de los y las mexicanas, ¿no? En materia de acceso a Internet, diversos expertos en nuevas tecnologías, en ese entonces denominadas nuevas tecnologías, indicaban que solo un 22.2% de los hogares mexicanos contaban con este servicio, y países de los más caros en el acceso, en la paga del acceso al Internet, ¿no? México se posiciona en los países con este costo altísimo de acceso a Internet. El hecho que impide el disfrute del derecho al acceso libre o a la supercarretera de la información en el país, además de contar con servicios deficientes debido a que, a pesar de tener Internet de alta velocidad, el más bajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se paga una de las cuotas más altas por este servicio, deficiente, costoso y, bueno, difícil de acceder a él, ¿no? Así, bueno, se comparan los precios del servicio de México hasta de $91 con los países como Chile, donde se pagan cuotas de $56, o en Grecia de $22 por el mismo servicio, la misma calidad de servicio, ¿no? Y esto lo vemos que, por ejemplo, en la conectividad de ahora, de la realidad de las y los jóvenes al acceso al servicio, pues está limitada o está condicionada, porque ya al haber tantas personas conectadas se empieza a ver este déficit. No lo podíamos ver y no lo podíamos vivir de tal manera porque no teníamos este acceso o no teníamos la necesidad de esta conectividad. Ahora la vemos y vemos la deficiencia que hay en el servicio de la conexión en México, y que, bueno, esto debe de ser regulado y por nuestros congresos en México, y donde se debe de pedir un servicio y exigir un servicio de calidad para todas y todos los mexicanos, cada uno de nosotros, de las personas que estamos conectadas a estos servicios, ¿no? Y bueno, Suiza es uno de los países en donde la calidad de la conectividad y del acceso y del costo del acceso es sumamente barato, solamente $14 en su conectividad, que es una banda ancha muchísimo más eficiente que en países como México. Y desgraciadamente nuestro gobierno, todo lo plasmado en documentos, en tratados, seguimos sabiendo que las personas que tenemos circunstancias vulnerables, sociales o económicas, pues seguimos siendo las personas que nos están vulnerando nuestros derechos desde el Estado Mayor, ¿no? Estos derechos, como recientemente les comentaba, se me vienen a la mente muchísimas imágenes que he visto recientemente en internet. Estas imágenes de una mamá en donde lleva a sus hijos a una plaza cívica porque ahí hay conectividad gratuita por el gobierno. En estas plazas donde supuestamente te puedes conectar a internet, que es malísima. Yo personalmente he probado estas conectividades en donde realmente está muy vulnerable tanto nuestra seguridad como nuestros dispositivos y como la deficiencia del servicio que tiene, pues por así decirlo, el gobierno
¿no? El acceso del gobierno que da a la ciudadanía. Y en esta imagen se muestra cómo esta mamá lleva a sus 2 hijos para tomar sus clases a través de su dispositivo, un dispositivo que, bueno, no se ve que sea de última tecnología, un dispositivo en donde la mamá levanta la mano para, en esta muestra de pensar de que nos va a llegar la señal para nuestros hijos, ¿no? Y esa imagen que está rolando en redes sociales, se las voy a, bueno, la compartí en mi muro para que vayan a mis redes sociales, y la compartí en mi muro. De verdad que es doloroso ver la situación de muchas y muchos niños en México. Ahora en el acceso a la educación, ¿no? Y cómo se están vulnerando nuestros derechos, tanto a la información, el acceso a la información, nuestro derecho al acceso a la internet, nuestro derecho al acceso a la educación. Y es lastimoso ver, que se refieren muchísimas veces a las personas que están conectadas, sí, tienen un privilegio por estar ahí, pero también tenemos que ver qué hay más allá de las escuelas, que por ejemplo las escuelas privadas que ahorita están siendo un soporte para la educación en el país, ¿no? Están teniendo este soporte, pero al final de toda esta pandemia, ¿cuántas de estas instituciones educativas realmente van a tener el soporte educativo tecnológico y de acceso para los usuarios de esas escuelas, ¿no? ¿Cuántas escuelas van a terminar en bancarrota o van a cerrar porque pues no hay acceso económico? Por la misma circunstancia de la pandemia, muchísimas madres y padres, jefas de familia, familias diversas, tenían a sus hijas y a sus hijos en escuelas, o aún tienen en escuelas privadas, ¿no? Pero estas escuelas privadas, ¿cuánto tiempo estas familias van a tener este soporte económico para seguir llevando a sus hijas y hijos a estas instituciones? Y estas instituciones, ¿cuánto tiempo van a soportar este peso económico que las va a llevar a cerrar o a cerrar por cuestiones económicas, ¿no? Y bueno, tenemos mucho que analizar como población, como ciudadanas, como comunidades en las que estamos. ¿Cómo ayudamos a las personas más vulnerables? Veía yo en redes sociales, y es que lo quiero comentar, porque lo que se vive en redes sociales es lo que estamos viviendo en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida análoga. Y bueno, esto que yo veía en las redes sociales, decía diversas publicaciones, que varios negocios como oficinas, empresas o restaurantes están abriendo algunos espacios para personas que tienen clases virtuales y que no tienen acceso a internet en sus casas, o no tienen un dispositivo o una computadora para poder tener sus clases, ¿no? Entonces yo veía ciertas empresas y ciertos restaurantes o ciertas personas que tienen estas oficinas y que decían, abro estos espacios de tal horario a tal horario, si conoces a alguien, dile que mi espacio está abierto, ¿no? Y hay diversas personas que están abriendo sus casas inclusive, ¿no? Pero también qué tanto por esta situación vulnerable en la que estamos poniendo a las personas más menores de México, a las personas más menores de nuestros hogares, que están en riesgo. ¿Cuánto podemos poner que otras personas que son acosadores, son violadores, son feminicidas, qué tanto estamos poniendo en sus manos a nuestras y nuestros hijos, ¿no? Entonces, sí, cuando vayamos a utilizar este tipo de espacios, claro que se agradece la voluntad de grandes personas, de grandes seres humanos que dicen, bueno, yo tengo este privilegio de tener este acceso, de tener un dispositivo más y de poder compartirlo, pero siempre veamos quiénes son esas personas, siempre estemos pendientes de nuestros menores, no los pongamos en una situación vulnerable.
Entonces, bueno, mamás, papás, todas las personas, abuelitas, abuelitos, esta diferencia generacional del acceso y de la comprensión a la tecnología, pues realmente nos tiene en una situación de notoria vulnerabilidad. Entonces, yo les invito a que construyamos sociedades más justas, sociedades más equitativas, comunidades, trabajemos en comunidad, trabajemos y démonos la mano. Es hora de impulsarnos como sociedad, es hora de ver que nuestros gobiernos nos han tenido y nos mantienen en una situación vulnerable, ¿no? Entonces es necesario que como ciudadanas y ciudadanos de este país, pues levantemos la voz. Sé que ahora las condiciones son desfavorables para todas las personas, pero en las situaciones desfavorables es cuando más podemos percatarnos de la desigualdad que estamos viviendo y que muchísimas otras personas la viven de manera más vulnerable, ¿no? Les atraviesan más las brechas de desigualdad, de pobreza, de economía, de cultural, bueno, hay tanto que analizar y bueno, a mí me pone estas situaciones, yo les decía recientemente cuando inició la semana en mis redes sociales, bueno, todos los años les deseo mucho éxito a todas las y los estudiantes en este país. Es necesario que impulsemos a todas nuestras niñas, a todos nuestros niños, a todas nuestras jóvenes, a nuestros jóvenes, que los impulsemos a salir, que los impulsemos al acceso a la educación, que los impulsemos a que tengan un proyecto de vida. Pero cuando hay estas situaciones tan dolorosas, hay estas situaciones, pues entra mucho esta parte de ser activista, entra mucho en donde se nos tuerce y se nos acongoja el corazón, el alma, porque si antes veíamos una desigualdad desde, bueno, cada quien nuestro privilegio, ahora la notamos más, ahora la lucha es infinita, ahora sabemos que muchos de los informes y muchas de las cosas que crean y hacen los gobiernos en donde dicen que terminan con la desigualdad, que reducen las brechas de desigualdad de las mujeres, de la niñez, de las adolescentes, de los adolescentes, que no es una realidad, a la cual solamente le han echado pues tierrita para tapar todas las desigualdades, y las personas que estamos en otros círculos, las personas que no estamos pues viendo y viviendo la desigualdad desde esas trincheras tan vulnerables, pues no nos podemos percatar de todo lo que hay. Bueno, pues no me queda más que agradecerles. Creo que el día de hoy me he extendido un poquito más. De verdad que para personas como la Red TICS por los derechos de las mujeres, donde trabajamos el tema de tecnología, en donde trabajamos la reducción, trabajamos por una reducción de la brecha digital para las mujeres y niñas en Morelos. De verdad que nos pone muchos parámetros para trabajar, para pensar, para ver hacia dónde vamos, para ver hacia dónde construimos. Creo que estos tiempos de pandemia nos han puesto tanto en la reflexión, tanto en que si es el camino que estábamos tomando de trabajo era el ideal, ¿no? Por donde íbamos. Y bueno, toda esta plática que les digo, que les comento, pues es para también sacar un poquito de lo que estamos viviendo nosotras como activistas. Normalmente hacemos un monitoreo de violencia que estaban viviendo las mujeres en el estado de Morelos, en donde a través de este monitoreo pues hemos visto que se ha incrementado hasta en un 400% la violencia contra las mujeres y niñas a través de las redes sociales, a través de las plataformas digitales, a través de todos estos dispositivos de conectividad que tienen las mujeres en Morelos. Entonces es preocupante lo que estamos viviendo, es preocupante y es necesario que analicemos
todas estas problemáticas de acceso, de brechas de desigualdad. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por compartir este programa, gracias por estar aquí. Que tengan un bonito fin de semana, vamos a quedarnos en casa, vamos a cuidarnos y vamos a cuidar a todas las personas para que esto termine pronto, porque esta pandemia a todos nos toca. A todos nos ha tocado, a todos nos va a tocar económicamente, a todos nos está tocando la brecha de desigualdad. Es necesario que entendamos y que hagamos entender a las personas cercanas a nosotras que es necesario cuidarnos, es necesario protegernos para proteger a las demás personas. Y hay personas sin acceso a cuestiones de salud, sin acceso a medicina, sin acceso a muchísimas cosas. Entonces es necesario que como sociedad nos replanteemos, ¿no? Cuidémonos para cuidar a todas las personas y salir, entre más pronto podamos salir, más pronto se puede reactivar nuestra economía, más pronto podemos regresar a una nueva realidad. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarme, les mando muchísimos besos, muchas gracias y recuerden que estamos a través de Factor 4 Noticias por Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Les invito a que compartan este programa y muchísimas gracias. Es un gusto y un honor para mí estar su servidora Ana Karina Chumacero. Gracias. Adiós. ¿Y tú, ya te vacunaste contra el virus del COVID-19? Conoce cuántos anticuerpos totales cuantitativos anti-SARS-CoV-2 obtuviste al vacunarte. Es una prueba específicamente diseñada para pacientes vacunados contra el COVID-19. La prueba debe realizarse a partir de los 21 días después de la aplicación de la vacuna. Para mayor información, envíanos un WhatsApp al 777-222-8726 o comunícate a nuestra sucursal al 777-242-4716. Visítanos en Avenida Cuauhtémoc, número 53, local 1, Plaza Comercial Los Amates, Colonia Amatitlán, Cuernavaca, Morelos. Interlab, tu laboratorio de confianza.